Cordial saludo, mi nombre es Luz Andrea Mendoza del programa Ingeniería de Sistemas del CEA de Aragua, Boyacá. A continuación voy a eh, exponer el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado de acuerdo a los requerimientos de la guía. Primero teníamos que ir al aplicativo o al laboratorio que dice que teníamos que dejar en aceleración cero y escoger la velocidad inicial conforme a nuestro número de el último dígito de cédula mío es 8, entonces quedó en 8.2, lo elegí así, entonces le doy iniciar y automáticamente me toma los datos. Al finalizar los datos, le doy a exportar aquí en esto. Aquí le doy a exportar y este es para el movimiento rectilíneo. Y para el movimiento uniformemente acelerado, ya tiene que ser con aceleración diferente, que en este caso yo escogí 4 y dejamos la velocidad inicial normal. Entonces, igualmente, aquí aceleración 4, específicamente 4, ahí le doy a iniciar y automáticamente me vuelve a tomar los datos y también exportar para ingresar en el programa MATLAB, en el C. Pero primero nos da lo que exportamos, nos da estas tablas donde nos especificamos que la aceleración es igual a 0 y estos fueron los resultados. La distancia, el tiempo que fueron 10 segundos y la velocidad que tomó con respecto a la aceleración, que es 0. En el siguiente, que era diferente, que puse 4, aquí nos dio la variabilidad de la velocidad con respecto a la distancia, con respecto al tiempo. Ahora, según esos datos, los subí al MATLAB y al aplicativo y me dio estas tablas, en el cual en posición, el movimiento con aceleración 0, sin aceleración, mejor dicho, nos dice que el desplazamiento es ascendente, porque si estamos en 0, 0, o sea, esta es la posición inicial, ya en el siguiente segundo ya avanzó con 8.2 de velocidad, nos dio 8.2 en el primer segundo. Y en el segundo nos da 16.4. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. Entonces, por esa razón, es constante. Constante. Vamos por aquí para la velocidad, para que entendamos. La velocidad, como es constante la aceleración, entonces la velocidad, como la aceleración es 0, la constante va a ser también la velocidad se va a mantener, para que me entiendan, se va a mantener y no va a cambiar, ni se va a acelerar, ni se va a detener. Entonces, por eso esa es la tabla. En esto quiere decir que la aceleración es constante con respecto al tiempo, porque no hubo en ningún momento, en ningún segundo, hubo una aceleración, un cambio de movimiento. Con respecto bueno, con respecto a la aceleración que es diferente a 0, 0, entonces recuerden que yo lo cambié a 4, fue la que yo decidí. Entonces, aquí nos da una fórmula, porque la fórmula viene siendo así: la velocidad inicial, la posición inicial, perdón, más la velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración, y un medio de aceleración es 2. Por esa razón quedó la fórmula así como tal. La velocidad inicial es 0,
la velocidad, perdón, la posición es 0, la velocidad inicial sería 8.2, que ya no se cambió con respecto al tiempo, dependiendo de en qué segundo está. Y aquí 2 por tiempo al cuadrado. Entonces, esto nos da de que en la función la posición en función del tiempo nos da una parábola. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que hay cambios de aceleración. Entonces, ya cuando estamos en 0, 0, ahí estamos en posición inicial, pero en el siguiente segundo ya no es como antes, que era 8.2. Sí, 8.2. ¿Por qué? Porque le aceleramos le hicimos un cambio a la velocidad y aceleramos en 4 metros por segundo, ¿no? Entonces ya sería 10.2. Y así sucesivamente, en el punto, a los 10 segundos nos da 282.0. Ahora, ya en la velocidad en función del tiempo, aquí vemos que ya no es una recta horizontal, sino ya es una constante, que quiere decir que va aumentando la velocidad con respecto a la aceleración, porque como ya no es 8.2 constante, entonces tenemos una aceleración de 4. Entonces ya 8.2 más 4 metros serían 12.2. Así sucesivamente vamos aumentando la velocidad de acuerdo a la aceleración. Y en la última gráfica nos muestra que la aceleración en función del tiempo, pues sí es constante. ¿Por qué? Porque esa no varía en ningún tiempo, en ningún segundo, cambia bruscamente. Siempre va a estar constante en 4, como lo elegimos. Con respecto a las preguntas, dice que, pues, eh, según mi análisis, pues en el movimiento rectilíneo uniforme, la posición aumentó en forma lineal con el tiempo. La velocidad se mantuvo constante y la aceleración fue nula, o sea, estaba en 0. Esto sí confirma que el tipo de movimiento no hay cambios en rapidez o aceleración. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la posición siguió siendo una trayectoria parabólica, como lo expliqué anteriormente. La velocidad creció de forma lineal y sí, lineal, y la aceleración se mantuvo en constante, como lo expliqué anteriormente. Esto refleja que al existir una aceleración diferente al cero, el objeto cambia de su velocidad y en el tiempo, perdón. Eh, A comparar ambos casos, se observa que el movimiento rectilíneo uniforme, los gráficos son rectos, mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado aparecen curvas pendientes crecientes. Los resultados coinciden con la teoría de la cinemática. Bueno, y dice así que cómo diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento. Pues se distingue porque la posición aumenta de forma lineal con el tiempo. La velocidad es constante y acelerada con respecto al movimiento uniforme, eh, eh, rectilíneo uniforme, perdón. En cambio, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la posición describe una parábola y la velocidad cambia linealmente con el tiempo y la aceleración permanece constante, pero distinta a 0. Esa es la diferencia. Sobre el movimiento acelerado constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es 0? Cuando la aceleración es 0, la velocidad no cambia. El objeto permanece en reposo o se mueve a velocidad constante, ¿sí? En ese caso el movimiento deja de ser acelerado, porque no puede ser acelerado, porque si le ponemos a frenar, pues es menos, ya es negativa la aceleración.
¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Pues me representa el recorrido en el movimiento rectilíneo uniforme, es un área constante por la que la velocidad no cambia, mientras que en el movimiento uniformemente acelerado, el área crece y de forma acelerada, que la velocidad aumenta con respecto al tiempo. Muchas gracias. Em, esto es todo. Muchas gracias por su tiempo y espero que haya entendido y haya dado mi aporte, sea acorde a los requerimientos que la guía está solicitando. Que tenga buen día. Uy.